¿Qué tal? Hola, bienvenidos, feliz año, feliz Navidad y feliz todo eso. Bueno, el día de hoy quiero hablar de algo sumamente importante y a mí me ha costado muchos años entender esto y he perdido muchísimo tiempo, energía, dinero, pero si lo logran entender, creo yo que van a crear proyectos muchísimo más rápido. Entonces, esto es mi experiencia personal, es mi opinión, no tienen que opinar como yo, pero se las cuento y asúmanlo como una enseñanza, aprendan de mí. Ese es el objetivo. Entonces, vamos a hablar de un tema muy importante que se llama que la semilla tiene que morir. Ahora, ¿qué significa que la semilla tiene que morir? La semilla es esa chispa, es esa idea creativa, es ese inicio, es ese incidente, esa escena que has soñado, esa frase o esa imagen que genera toda la historia. Esa es tu semilla. Y esa semilla creativa tiene que morir, porque si no muere, la planta no puede crecer. ¿Verdad? El trabajo de una semilla es que germine la planta. En otras palabras, si te aferras a la semilla, la planta no se desarrolla. En términos reales, objetivos, sin la parte metafórica, ¿qué significa esto? Bueno, lo que le da vida a tu idea inicial no necesariamente tiene que aparecer en el proyecto final. En este caso, vamos a hablar de cortometrajes, pero esto se aplica a cualquier ámbito creativo. Y vamos a empezar con ejemplos. Entonces, empecemos. Los ejemplos que les voy a mostrar van a ser ejemplos de cortometrajes que he producido, sobre todo cuando estaba mucho más joven y estaba iniciando en esto, y ejemplifican un poco lo que quiero decir. Este es un proyecto, es un cortometraje que hicimos, no sé en qué año fue, vamos a ver si lo pongo en los créditos, por curiosidad. 2011, este es del 2011. Entonces, este era un proyecto en el cual yo quería hacer un western en una mesa de pool. Esas eran las dos cosas que quería hacer. Y un poco ese fue el desarrollo. Mi semilla creativa era que había un personaje de un chico que le iba mal en el pueblo y que todo el mundo lo odiaba. Era bien superficial. Era un corto absolutamente, digamos, estereotípico y yo estaba aprendiendo, ¿verdad? Y un poco lo que quiero decir es que este corto no tiene esa semilla, no tiene la semilla inicial, la semilla tuvo que morir. Por supuesto que el ADN de la semilla está en el corto. Claro que es la historia de este personaje que claramente no encaja con este lugar, que tiene esta aparición de su madre, ¿verdad? Que es como la que le da el valor para seguir adelante y lo anima a hacer las cosas que no quiere hacer, pero no hay todo lo que yo había pensado en mi semilla original. Y bueno, esta historia habla un poco es un western en una mesa de pool que la verdad es terrible en términos de muchas cosas, pero a mí me encanta verlo porque me acuerda cómo fue el proceso de filmar esto, de grabar, de aprender, de escribir, de corregir. Y bueno, esa es una historia. Pero vamos a hablar de otro corto para dar otro ejemplo. Por ejemplo, este. Este fue un proyecto. Vamos a ver qué año lo hice, por curiosidad. Este proyecto es del 2012, o sea, un año después. Este proyecto, yo recuerdo que yo estaba con una idea en la cabeza muy definida, que era que me fastidiaba esta frase que dice mi media naranja. No sé si alguna vez la han escuchado de que uno es una media naranja y tiene que encontrar a su media naranja y se forman y son una naranja completa. Y que tiene que ver con romanticismo, con el amor, con esto. Y a mí me molestaba mucho porque yo toda la vida he creído que yo no soy una media naranja, yo soy una naranja completa. No es que hay una parte de mí que hace falta y que si no encuentro a esa otra parte, no me puedo complementar. Lo que yo pienso es que yo soy una naranja completa y hay otra naranja completa y luego tú te unes y son dos naranjas en lugar de una sola. En fin, esa era la idea inicial y me acuerdo que escribí todo un ensayo a manera de lluvia de ideas y era mi proceso personal. Yo escribí todo el ensayo, yo decía, quiero hacer esto en una historia. Y al final, el cortometraje que hicimos es la historia de un chico que tiene una cita con una chica y se va a verla y se ven en un restaurante y bueno, ahí y tienen una conversación. Y ya está. No hay eso de mi media naranja, de que yo soy, de que yo te necesito. O sea,
esa semilla tuvo que morir. Y esto me costó muchísimo tiempo aprender porque yo escribía el corto y me enfocaba en que la semilla estuviera ahí. Yo decía, no, tiene que haber una escena donde él le dice que tú eres mi media naranja y que esto y que lo otro. No funcionaba porque estaba tratando de encajar el proyecto a la semilla y la semilla no es la planta, no es el proyecto se desarrolla a partir de la semilla. Y el corto, pues a mí me gusta mucho porque es, de nuevo, es una experiencia de mucho trabajo, de aprender y de creación. Un poco fue también dejarlo que respirara sobre el proyecto y que fuera tomando el rumbo que necesitaba, ¿verdad? Entonces, ese es otro ejemplo. Ahora, un ejemplo más reciente es este corto que hace unos días ganó el Festival BIAM 2025 y estamos muy orgullosos de ser parte de ese festival. Ganamos el primer premio con un corto hecho con IA. Este corto, la idea inicial que yo tenía de este corto era hacer un juego, una comparación entre lo que había pasado con la Semana Trágica de 1909 en España, en Barcelona específicamente, y esto lo menciono porque este festival tenía ese requisito, que había que elegir un tema muy específico y ese era uno de los temas. Y yo quería hacer una comparación de eso y lo que es ser autónomo hoy por hoy en España, que para los que no saben es un poco injusto, ¿verdad? No me voy a meter en detalles, pero el punto es que ese fue mi idea inicial y yo le daba y trataba de incluir eso en el guión y no funcionaba. No funcionaba. O sea, este lo hice hace unos meses, entonces han pasado 10 años y todavía tengo este tipo de problemas, me siguen atacando de decir, esa es la semilla, déjala ir, ¿verdad? Y entonces el corto que ven acá no es un corto que tenga nada de lo de la parte del autónomo. Quedó como lo que tenía que ser. La planta creció y la semilla murió, ¿verdad? Y ahí lo dejo, después lo voy a poner en la descripción si lo quieren ver. Pero el punto es el mismo, o sea, se repite el patrón. Este corto fue el primero que hice. Este, vamos a ver de qué año es. Es un corto universitario del año 2010. Del 2010, ok. Entonces, este corto del 2010 tenía que ver con una idea. Mi semilla inicial para este corto era, ¿qué pasa si tú piensas que estás en un sitio, pero realmente es tu mente que te llevó ahí? ¿Qué pasa si no estás en el sitio que piensas que estás? O sea, que tu mente ha creado todo este, como decir, un poco como la Matrix, que te ha creado todo este mundo y tú no estás ahí, tú piensas que lo estás. Pero en realidad lo que terminó pasando, el proyecto que se desarrolló, es la historia de un chico que está con su novia y luego se tiene que ir a su casa, ¿verdad? Y llega a su casa y tiene una conversación y le pasan cosas, ¿verdad? Y las cosas que le pasan no tienen nada que ver con la semilla, pero hay parte del ADN de esa semilla. Entonces, en este caso, el chico llega a su casa y se lava los dientes y cuando se lava los dientes escupe y lo que escupe es sangre. Y luego veámoslo para que se entienda mejor con las imágenes. Entonces, está lavando los dientes, escupe y escupe sangre. Y aquí esa era la mejor tecnología que teníamos de cámara lenta que obviamente ya eso está desfasado, pero en su momento estábamos tan orgullosos de haber hecho este plano en cámara lenta. Y bueno, cae y nos damos cuenta que en realidad el chico no está donde piensa que está. Eso fue lo único que se mantuvo de la semilla. Pero la semilla como tal no está explícita, no está ahí puesta, no es el foco completo del proyecto, ¿verdad? Entonces en este corto, pues la historia es que el chico se va manejando de la casa de su novia, llega a su casa, pero en realidad nunca llegó porque parece que tuvo un accidente. Y bueno, y ahí termina. Esa es la historia, ¿no? Y ahora vamos a hablar de este último corto, que este corto, vamos a ver de qué año es. Bueno, este lo subí directo a YouTube hace 5 años, es del 2020. Este es un corto que hice en la pandemia y básicamente habla, yo lo que quería era, mi semilla inicial era que el personaje, estaba pensando en la idea de que hay un personaje, un viejito que se muere y su alma en lugar de irse al más allá, se mete en un muñeco.
una especie como ¿qué es este muñeco? Como, ¿cómo se le llama? Son como unos muñecos de madera que utilizas para posar, para pintar, para hacer las poses. Bueno, su alma se mete ahí y el muñeco de repente cobra vida, ¿verdad? Un poco como Toy Story, por así decirlo. Pero yo lo quería hacer, en lugar de hacerlo todo animado, lo quería hacer con imágenes reales, o sea, con sitios grabados y poner al muñeco como si estuviera ahí. Una mezcla entre animación y imágenes reales. Pero eso no se ve en el corto. El corto lo que tiene es el muñeco que está ahí medio deprimido, que está viendo a ver qué hace, está como atrapado en un sitio, tiene su amiguita la paloma y luego decide tirarse. O sea, no tiene nada que ver con la semilla y de repente la historia es que el muñeco se tira y cuando va cayendo, ahí descubre que puede volar. Ese es el corto. Ahora, ¿cómo llegó el corto a cambiar de forma? Bueno, porque la semilla tenía que morir. Entonces, el punto que quiero llegar hoy con esta conversación es, si estás trabado escribiendo tu historia o una escena específica o tu corto o tu proyecto, puede ser porque estás tratando de forzar que las cosas sucedan para mantener esa semilla inicial. Y es muy importante que la dejes morir. A veces hay más ADN de esa semilla, hay más de esa base que se impregna en el proyecto final, pero a veces no. Entonces, es importante hablar de este tema porque o sea, te ahorras muchísimo tiempo si entiendes ese punto. De verdad te lo digo con todo el amor del mundo, no pierdas tu tiempo tratando de hacer que las cosas calcen tal cual las imaginaste. A veces lo mejor que puedes hacer es dejar que el proyecto te indique hacia dónde quiere ir. Y suena un poquito así, ¿verdad? Como jalado el pelo, pero es verdad. O sea, yo he estado en rodajes donde digo, este proyecto no va para nada con lo que yo tenía en mente. Y puede ser porque el proyecto, por las condiciones, por los factores, por los elementos, tuvo que agarrar otro camino. Y eso está bien también. El punto aquí es que no necesariamente lo que da vida a tu idea inicial tiene que aparecer en pantalla. Ese es el capítulo de hoy y nos vemos pronto. Que la pasen bien, chicos. Chao.